Con esta píldora de aprendizaje queremos ofrecer pequeñas pautas que os puedan orientar en el aula para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. Pero antes de nada, vamos a ver qué significa alumnos con necesidades educativas especiales. Actualmente la LOMCE distingue entre ACNEAES y ACNES. ACNEAE son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos alumnos requieren una atención educativa diferentes por distintas causas, por dificultades específicas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, por altas capacidades intelectuales, por una incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Para dar respuesta educativa a este tipo de alumnado, se deberán realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículum. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas, que se tendrán en cuenta tanto en la evaluación continua como promoción del alumno. ACNES son alumnos con necesidades educativas especiales. Son aquellos alumnos que en un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella necesitan determinados apoyos y atenciones educativas específicas a causas de una discapacidad o trastornos graves de la conducta. La normativa establece que para que un alumno sea considerado como ACNE necesita un informe de evaluación psicopedagógica y además un dictamen de escolarización que establezca la modalidad de escolarización más adecuada, centro ordinario o centro de educación especial. ¿Pero qué relación existe entre ACNEAE y ACNE? Ambos tienen en común que precisan una respuesta diferente a la ordinaria, así como un informe de evaluación psicopedagógica previo. ¿Pero qué tipo de necesidades presenta este alumnado a grandes rasgos y cómo podemos dar nosotras respuestas a la misma? Bien, las principales dificultades que nos podemos encontrar son las siguientes. Déficit de atención. Son alumnos que presentan conducta desatenta, dificultades para mantenerse quietos en el sitio, en ocasiones actúan y hablan sin pensar primero, lo que les lleva a cometer errores y por lo tanto favorecer situaciones de frustración. Comienzan a hacer alguna actividad y nunca la terminan. ¿Pero cómo podemos actuar en el aula? Potenciando el pensamiento divergente, planteando tareas que implique un aprendizaje a través de la experimentación, como por ejemplo ofrecerle una herramienta que pueda manipular y que le lleve a una deducción. Si estamos trabajando en la prehistoria, que manipule las piedras y deduzcan sus diferentes usos. Ponerle tareas cortas que requieran pocos minutos de atención, con cambios constantes de actividades. También permitir cambios posturales y en la medida de lo posible que les permita liberar energía. Podemos ofrecerles borrar la pizarra, ir a por fotocopias. Estas tareas permitirán que entren más predispuestos a la tarea. También organizar el trabajo ofreciéndoles pautas con las instrucciones claras y precisas que deben de seguir en cada actividad. De esta forma, si se pierden, podrán volver a reencontrarse con facilidad buscando en el guión del punto donde se quedaron. El aspecto motivacional es muy importante. Los juegos de mesa ayudan a centrar la atención, ya que un juego de mesa es una actividad dinámica que normalmente implica varias mecánicas de juego en poco tiempo. Estos cambios de mecánica son estimulantes para este tipo de alumnado. Otra dificultad que nos encontramos es la impulsividad. Son alumnos que presentan baja tolerancia al estrés y a la frustración, falta de control de impulsos como interrupciones, no esperar los turnos o hablar en exceso. En ocasiones, comportamientos agresivos física o verbalmente. ¿Y cómo podemos actuar en el aula? Proponerles tareas que supongan un éxito asegurado. Son alumnos con una autoestima y autoconcepto muy bajo, que están deseando acumular éxitos. Definir normas claras, redactadas en positivo, evitar el no imperativo. Se deben encontrar en un lugar siempre visible para el alumno. Establecer las consecuencias de su incumplimiento previamente. Realizar registros de conductas que inviten a la reflexión, ayudarle a generar alternativas ante una situación que le produce frustración o estrés. Ofrecerle estrategias de relajación como alternativa al enfrentamiento. Para ello, debemos trabajar previamente, pedir ayuda e identificar los distintos niveles de activación. Por ejemplo, cuando perciba que se está alterando, utilizar autoinstrucciones, relájate, tranquilo o contar hasta encontrar la ayuda que necesita. Alargar los tiempos de respuesta, dándoles tiempo para expresarse en clase. Trabajo cooperativo. El aprendizaje por imitación y mediante la asunción de roles en un equipo es muy eficaz. La autorregulación del grupo resulta muchas veces más eficaz que la del profesor. Otra dificultad, la comprensión. Son alumnos que presentan falta de conocimientos previos, dificultades en razonamientos lógicos matemáticos, dificultades de comprensión lectora y situaciones de la vida cotidiana en el aula, vocabulario escaso y lagunas en la memoria a corto plazo.
Todo ello provoca lentitud en la realización de las tareas, rechazo por nuevos aprendizajes que en ocasiones se manifiestan en forma de enfrentamiento y rebeldía ante la tarea, dificultad para extraer conclusiones de situaciones o hechos presenciados que le llevan a malos entendidos y deducciones erróneas, ineficacia en la resolución de problemas y conflicto con sus iguales, dificultad para expresar ideas, opiniones y sentimientos, y además una baja autoestima y desmotivación. ¿Y cómo podemos actuar en el aula? Pues adaptando los textos a nivel de comprensión del alumno, utilizando un vocabulario en el que el alumno se sienta seguro, desglosar los textos y ofrecerlos en pequeños párrafos para así evitar situaciones de estrés o desánimo ante la tarea. Mostrar mediante una rúbrica o listado de objetivos lo que vamos a evaluar exactamente de la actividad. Esto les permitirá al alumno centrarse en los objetivos específicos de la misma y no dispersarse, así como entender cómo va a ser evaluado. Flexibilizar los tiempos de la tarea sin que el alumno llegue a sentirse desplazado en clase. También utilizar herramientas visuales como el Visual Thinking para elaborar esquemas que le ayuden a establecer conexiones entre las ideas. Otra dificultad que nos encontramos es la desorientación espaciotemporal. Son alumnos que presentan confusión ante la tarea y las pautas dadas, olvido de las tareas o sus pertenencias o incluso de situaciones presenciadas, inseguridad y poca autonomía en muchos de los aspectos de su vida, dificultades para organizarse y planificarse. ¿Cómo podemos actuar en el aula? Respetar las rutinas y reforzarlas a través de un calendario semanal, en el que tengan que ir tachando las tareas realizadas y los días pasados. Trabajar a través de una agenda o diario, donde anote qué actividad ha realizado cada día y al que pueda acudir para consultar qué hizo el día anterior. Realizar pequeñas dinámicas de planificación, en las que a partir de 2 o 3 tareas tenga que priorizar y estimar los tiempos empleados en cada tarea. Acompañamientos con un alumno tutor en desplazamientos largos dentro del centro. Todas estas dificultades, vistas hasta el momento, agravado en ocasiones por el entorno, puede derivar a una alteración del comportamiento del alumno, lo que es llamado trastorno de conducta. El trastorno de conducta se caracteriza por actitudes desafiantes, desobediencia de las reglas, absentismo escolar, tendencia a generar conflictos, cuadros de ansiedad o depresión y tendencia a mentir, entre otras. ¿Cómo podemos actuar en el aula? Bien, pues lo primero es dirigir el ocio, ya que las situaciones menos estructuradas son las que suelen dar lugar al conflicto. Utilizar el refuerzo positivo como aliado, reforzar y premiar las conductas positivas en público. Decirle: «Qué bien has trabajado durante esta clase, por ello tienes 5 minutos libres en el ordenador». También elaborar un registro de conductas sobre el que se reflexionará al finalizar la semana, de forma que el alumno perciba visualmente la acumulación de conductas positivas y negativas. Al llevar varios registros, el alumno podrá valorar su mejora. Enumerar e incluso hacer un listado de las conductas inadecuadas, hablar de ellas siempre en privado y evitar hacer comparaciones con otros alumnos. Las consecuencias a sus conductas deben ser inmediatas y siempre con un fin educativo. Reforzar la autoestima, sustituir el ser por el estar, en vez de decir «eres malo», a decir «en este momento te estás portando mal». Utilizar técnicas de autocontrol que le alerten de en qué momento de activación se encuentra, como la técnica del semáforo, donde a través de los colores puede ir identificando en qué color se encuentra: verde tranquilo, naranja un poco alterado y rojo muy alterado. De esta forma el alumno sabrá que cuando se encuentre en el color naranja deberá pedir ayuda o aplicar alguna otra técnica de relajación para no llegar al rojo. Para apoyar la adaptación del currículum a las necesidades de nuestros alumnos y asegurarnos la adquisición de las competencias básicas, tenemos que generar aprendizajes basados en experiencias, aprendizajes vivenciales y significativos que en un futuro puedan generalizar a otros contextos. Si nuestros alumnos se convierten en protagonistas activos de su propio aprendizaje, estarán más motivados y predispuestos a asumir responsabilidades y tareas, aumentará su autoestima y su nivel atencional en la tarea. Evidentemente, las adaptaciones deben ser individualizadas, ya que cada alumno es un ser único al que hay que dar respuesta de forma personalizada, eso sí, sin caer en etiquetas.